La Organización Mundial de la Salud, ya en el 2018, dada su importancia y la prevalencia en la población mundial, entre otros factores, a través de su director general Tedros Adhanom, consideró la salud mental para una implementación express dentro del trabajo de dicho organismo y señalaba: la salud mental debe ser una parte integral de la cobertura universal de salud. A nadie se le debe negar el acceso a la atención de salud mental porque sea pobre o viva en un lugar remoto. La salud mental, como se puede observar en la imagen, también ha sido una tendencia muy buscada durante el último año en México, y en Google se hicieron preguntas tales como: ¿qué es la ansiedad y cómo se presenta en mi cuerpo? ¿Cómo puedo evitar la ansiedad? ¿Cómo saber si sufro de ansiedad? ¿Cómo quitar la ansiedad rápido? ¿Cómo curar la ansiedad de raíz? Medicamentos para la ansiedad y depresión. Estrategias para controlar el estrés. Síntomas de estrés, etc. De acuerdo a la Asociación Psicológica Americana, la APA, el estrés es una reacción normal a las dificultades diarias, pero puede volverse un problema cuando interfiere con el desempeño de las actividades diarias de la persona. En cambio, la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y posibles cambios físicos como el incremento en la presión arterial, sudoración, mareos, etc. El origen del estrés es claro y se relaciona a factores externos, por ejemplo, tiempo límite para entregar una tarea o un trabajo, una discusión con la pareja, el desempleo, discriminación, una enfermedad crónica, etc. En cambio, la ansiedad tiene un origen poco claro y se relaciona a factores internos de la persona. Existen pensamientos o preocupaciones intrusivas persistentes y excesivas que permanecen aun cuando ya no hay un agente estresor. Los síntomas tanto del estrés crónico como de la ansiedad son muy similares. Clínicamente, la ansiedad se subdivide a su vez en una serie de trastornos, los cuales serán abordados en otro video. Sin embargo, ya sea tanto el estrés como la ansiedad moderada, se pueden afrontar a través de diversas estrategias. A continuación se mencionan 11. Se debe tomar en cuenta que estas solo son alternativas y ninguna de ellas sustituye la atención de un profesional. Trata de eliminar los agentes estresores. Ya sea que estés experimentando un nivel de estrés intolerable o no, la intensidad de la situación y de cómo la estás experimentando es una situación individual y personal. La manera en que percibes y piensas ese estresor tendrán un impacto en cómo respondas a él. Evalúa realmente si puedes cambiar la situación que te causa estrés, tal vez soltando algo de responsabilidad, delegando, relajando los estándares o incluso solicitando ayuda. Fortalece tus redes de apoyo. Las redes de apoyo fuertes como buenos amigos o familiares pueden ser una muy buena alternativa de apoyo para escuchar y mostrar empatía. Algunas otras redes pueden otorgar ayuda o asistencia práctica como darte un poco de comida preparada, ayudarte con el cuidado de tus hijos o de las mascotas, etc. Dar apoyo a alguien puede aumentar las emociones positivas y disminuir las negativas. Asegúrate de mantener tus relaciones con cierto equilibrio, ya que un amigo que requiere apoyo pero que nunca da apoyo puede incrementar tu nivel de estrés. Aliméntate bien. Cuando uno se estresa, el cerebro, específicamente el sistema nervioso central, segrega adrenalina y cortisol, lo cual afecta el aparato digestivo, y se pueden experimentar también malestares diversos en el cuerpo. El estrés agudo puede afectar el apetito. Sin embargo, el cortisol puede provocar el antojo de comer grasas y azúcares. En cambio, una dieta nutritiva puede proteger la salud y proveer más energía para lidiar con los desafíos de la vida. Relaja tus músculos. El estrés también causa que los músculos se tensen, pero también puede provocar dolores de cabeza, de espalda y fatiga en general. Trata de combatir esta situación con estiramientos, con masajes, con un baño de burbujas o relajación muscular. Meditación. Existen actualmente innumerables investigaciones que muestran que la meditación
puede reducir tanto el estrés como la ansiedad. Incluso meditaciones breves de mindfulness o conciencia plena de 5 minutos ayudan mucho. Existen diversas aplicaciones, videos, podcasts del tema, las cuales consisten en centrarse en el momento actual. Si hay pensamientos intrusivos que se entrometan en tu mente, reconocerlos y posteriormente dejarlos ir. No juzgarse si se distrae uno fácilmente. Enfocarse gentilmente en la meditación y poner la atención en el momento presente nuevamente. Este tipo de meditación es muy importante y se ha observado que puede ser eficaz para una diversidad de situaciones estresantes. Cuida tus horas para dormir. El estrés afecta el dormir adecuadamente, lo cual a su vez afecta tanto al estado de ánimo como nuestra concentración. Evita tomar cafeína y alcohol antes de dormir. Apaga tus pantallas a tiempo, ya que la luz azul puede afectar la generación de la melatonina, es decir, la hormona del dormir. Ponte activo. Mantenerse activo no solo facilita dormir bien, también combate el estrés. Esta actividad no tiene que ser cara o complicada. Una caminata de unos 30 minutos o una sesión de baile en casa pueden ayudar, o una cuerda para saltar. Pasa un momento en la naturaleza. Se ha visto que los espacios verdes o el contacto con la naturaleza mejoran el estado de ánimo. Incluso los videos de internet de la naturaleza pueden facilitar que las personas se sientan mejor en comparación con videos donde solo se ven ciudades o edificios. Toma un momento para observar la naturaleza en el transporte de regreso a casa. Esto también puede calmar tu mente. Mantén actividades agradables. Cuando la vida tiene momentos abrumadores, lo primero que uno hace es dejar las actividades agradables, lo cual puede ser contraproducente. Aun cuando haya poco tiempo, busca actividades para hacer algo para ti, ya sea leer un libro, tejer, hacerte el manicure, cantar tu melodía favorita o ver una película para ti. El buen humor y las risas benefician la salud física y mental. Replantea tus pensamientos. Existen algunas perspectivas terapéuticas que se enfocan en entender la manera en que los pensamientos influyen en las emociones, que a su vez se traducen en conductas. Replantear o redireccionar tus propios pensamientos acerca de un problema pueden ayudarte a manejar las emociones y disminuir los sentimientos de estrés. Tip: si te sientes en una espiral de pensamientos negativos, imaginando solo los peores escenarios, deténlos y dirige tu mente a algún otro lugar. Establece expectativas realistas acerca de ti mismo y acepta las situaciones que están fuera de tu control. Busca ayuda. Si te sientes realmente abrumado, llevaste a cabo alguna de estas actividades y ninguna te ayudó, entonces busca ayuda de un profesional de la salud mental para que te facilite estrategias del manejo adecuado del estrés. Las situaciones estresantes pueden ser agudas o crónicas. Entre las agudas se encuentran un accidente automovilístico, una pelea con la pareja, y estrategias como la respiración, la relajación o la actividad física intensas pueden ayudar. Las situaciones estresantes crónicas pueden tener diversos orígenes, como una amistad tóxica, la pobreza, la discriminación, una enfermedad, etc. Es importante notar que las personas respondemos de manera distinta a cada situación estresante. Una situación que alguien puede considerar tolerable puede ser una situación de estrés crónico para otra. Así que seamos pacientes, tolerantes y, si podemos, incluso empáticos con nosotros mismos y con la persona que también está estresada, incluso puede estar ansiosa. Recordar también que la salud mental es nuestra responsabilidad y debería ser nuestra prioridad. En verdad no hay fórmulas mágicas o métodos express para sentirse bien de un día para otro, pero lo que sí existe son diversas alternativas para iniciar un proceso de mejoría. ¿Tú cómo vas a empezar? ¿Cuál va a ser tu compromiso? ¿Estás listo para empezar? Gracias por ver este video. Espero que haya sido de interés y utilidad. Por favor, compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!